Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 204, Sin espacio para el cáncer, con Joy Berrondo. Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Espero que este audio les encuentre muy bien. Yo soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y me da mucho gusto conectar con ustedes en un episodio más de este espacio donde hablamos sobre salud mental, sobre alimentación y autocuidado. Quiero recordarles que están abiertas las inscripciones a mi taller Diseña la vida que se te antoja, que más que un curso, en él van a aprender una metodología que después van a aplicar el resto de su vida, a través de la cual van a conectar con sus anhelos profundos, es decir, van a descubrir qué es lo que realmente quieren y van a diseñar su vida en total congruencia con ello. Este es un taller no nada más para elegir metas o para hacer sus propósitos de año nuevo, es un taller para descubrir de qué tiene hambre su vida, para trabajar de manera profunda, para reconectar con ustedes y después adquirir las herramientas prácticas para aterrizar todo eso en un proyecto de vida. Este es un taller que únicamente doy en esta temporada de transición de año. Hay 3 grupos, uno que empieza ahora en noviembre, otro en diciembre y otro en enero. La información se encuentra en dequetienehambretuvida.com, en la pestañita de cursos. El link directo está en las notas del episodio. Y también les quiero recordar que hasta el 31 de octubre tengo una súper promoción de preventa de mis tarjetas terapéuticas de ¿Qué tiene hambre tu vida? Que son una maravillosa herramienta de autoconocimiento y que les va a ayudar a comprender y gestionar mejor sus conductas alimentarias. La información sobre las tarjetas y cómo adquirirlas está en dequetienehambretuvida.com/tarjetas. El link directo también está en las notas del episodio. Bien, en el programa de hoy me acompaña Joana Berrondo, sobreviviente de cáncer, quien a partir de su experiencia ha desarrollado una metodología basada en desarrollar hábitos positivos en cuerpo, mente, emociones, entorno y espíritu para prevenir y o manejar el cáncer. Es autora del libro Sin espacio para el cáncer y Cancer Coach, apoyando a través de coaching individual y grupal a personas afectadas por cáncer y a sus familiares. Que disfruten esta entrevista. Hola Joy, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Ay, gracias Ana, por invitarme. Encantada de estar aquí. Joy, tú te convertiste en Cancer Coach a partir de tu propia experiencia con el cáncer. Así es que me gustaría que comenzáramos esta entrevista con tu historia, porque yo que la conozco sé que es súper poderosa. Gracias. Sí, claro. Pues mira, a mí me diagnosticaron un tumor de cerebro en 2010. En la parte de atrás de la cabeza, arriba, y tuve una operación. La verdad es que terminó la operación, fue una operación larga, pero pues bastante bien, fuera de tener ciertas secuelas, como fue del lado izquierdo, el cuerpo derecho pues no coordinaba tanto, tenía ciertas cosas de pérdida de memoria a corto plazo, pero al final hablaba, caminaba, ¿no? Un poco torpe, pero pareció todo estar bien. Entonces, después de la operación y una recuperación bastante rápida, pues regresé a la vida cotidiana. Tenía 2 niños en esa época, 31 años. Y lo único que me pidió la neurooncóloga fue que cada 6 meses me hiciera una resonancia magnética. Y la verdad como que no pregunté nada. O sea, yo como que vi que salí bien, la operación perfecto, ¿no? Y hasta hubo este pequeño como orgullo de, híjole, ¿no? O sea, a mí eso no me hizo ni cosquillas, ¿no? Y pues me hice los estudios cada 6 meses, me hice 3. Y en el tercero, pues la interpretación de la resonancia es que había un crecimiento de tumor otra vez y que necesitaba hacer más estudios. Entonces, algo por dentro ese día, cuando leí el diagnóstico, me decía que estaba embarazada, ¿no? Y entonces, ese mismo día me fui a hacer estudios
y resultó que sí. Wow. Sí, o sea, fue una noticia divina, pero a la vez difícil. Y pues nada, gracias a Dios los médicos me dejaron pasar el embarazo tranquila, nada más con un chequeo intermedio y lo único que me dijeron es, ten a tu niña y llámanos 3 meses después, ¿no? Entonces Lorea nació en abril del 2012. A agosto llamo a los médicos y me dicen, pues nos vemos aquí la próxima semana, ¿no? Ya operación. Ujú. Y entonces volví a tener una operación y ahí los resultados de patología. En la primera operación, la patología dio un tumor grado 2, un gliomastrocitoma. Y en la segunda operación se volvió más agresivo, un astrocitoma anaplástico grado 3. En tumores de cerebro, pues como en muchos de los cánceres, hay 4 grados, ¿no? Y nada más habla en la rapidez o la agresividad del tumor, del crecimiento, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya estaba yo a un nivel de llegar al cuarto. Esta vez, después de la operación, me hicieron quimioterapias y radiaciones. Y cuando estuve en quimioterapias y radiaciones, me acerqué, pues en ese momento tienes el neurocirujano, el neuroradiólogo, el neurooncólogo, son 20,000 médicos, ¿no? Y me acerqué con un neurocirujano joven a hacerle como ya preguntas, ¿no? Porque yo, fue muy chistoso porque mi mente como que bloqueó ciertas cosas, o sea, yo nunca me considero un paciente de cáncer, incluso cuando mi neurooncóloga me dijo, oye, vamos a empezar a hacer quimioterapias, ya es grado 3 y así, yo no lo registré o no lo viví como ni mental ni emocionalmente, era pura información para mí. Ujú. Y estaba con mi esposo y él me muestra un video de una mujer más o menos de mi edad con un diagnóstico igualito al mío, ¿no? Y de repente ella decía, cáncer, 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 llevo tanto tiempo sin cáncer. Y yo pues empecé a llorar y a llorar, ¿no? Y Pablo me decía, pero ¿por qué lloras si era para motivarte que ella pues va bien, ¿no? Y yo nunca me había pensado como una paciente con cáncer. Entonces ahí como que ya dije, tengo que hacer preguntas y me senté con Pablo a formular mis preguntas y pues sabiendo que iba a recibir respuestas difíciles, ¿no? Y la verdad es que sí, así fue. Básicamente los tumores, o sea, todos los cánceres son diferentes, pero en el caso de tumores de cerebro, cuando son agresivos, lo que dicen las estadísticas es que siempre vas a tener regresiones. Entonces, a mí ese día me dijeron que me hicieron las operaciones y los tratamientos para darme de 3 a 5 años en que yo volviera a tener otra regresión. Y mi vida, pues así va a ser, ¿no? Con regresiones y regresiones hasta que médicamente ya no hubiera nada que hacer y pues hasta que me ganara la batalla el cáncer, ¿no? Y nosotros, pues, un poco preguntando estadísticas, oye, pues cuánta gente sale de esto, ¿no? Con los tratamientos y las operaciones. Y pues la respuesta dura fue que no, que por lo menos este médico nunca había tenido un caso que sobreviviera a un tumor de cerebro y que pues en algunos años perdía la batalla y que tenía muy pocos colegas que tenían pocos casos que sí sobrevivían, ¿no? Entonces, en ese momento, Pablo, como que le dice al doctor, pues, Joana va a ser tu primer paciente, ¿no? Y yo, Ujú. algo interno, pues como que dije, sí, o sea, como que impulsada de, por supuesto, ¿no? O sea, yo voy a pasar esto. Y entonces ahí le pregunto, oye, ustedes que hacen tanto a investigación en cuanto a cáncer y sobre todo tumores cerebrales, pues dame una pista, ¿no? Porque me decía, pues tú sigue con tu vida y cuando el problema vuelva a surgir, nosotros nos encargamos, ¿no? Y para mí eso no fue suficiente, porque ya tenía 3 hijos, yo ya había hecho eso, yo ya había tenido una operación, regresé a mi vida normal, ¿no? Y de repente me volví a encontrar con un tumor y entré en las estadísticas, ¿no? Ujú. Entonces dije, dame pistas, yo necesito hacer algo, ¿no? Y lo único que me dijo en esa época, me dijo, pues mira, lo único que te puedo decir es que el exceso de azúcar, puede ser uno de los grandes factores, ¿no? Entonces empecé yo ahí con esa información. Yo empecé estudiando Health Coach. Todo el cambio que hice fue para mí, ¿no? Mi lógica, lo que me dijo es, si el cáncer le tarda unos años en desarrollarse, quiere decir y todos generamos células de cáncer, nada más que a unos se nos desarrolla la enfermedad y a otros no. Quiere decir que la fórmula que yo utilicé antes del cáncer, pues me llevó a la enfermedad, ¿no? Y yo tenía que observar que en mi vida había como hábitos tóxicos y reemplazarlos por cambios y cambios positivos para hacer que mi cuerpo pues estuviera, primero encontrara salud y luego se mantuviera en salud y entonces no tuviera regresiones nunca más, ¿no?
y ahí empieza mi búsqueda. Mi búsqueda fue más a partir de, pues sí, médicos que utilizaban también la medicina holística, sin dejar también la alópata, pero muchos sobrevivientes, ¿no? O sea, realmente el cáncer es algo que ni siquiera la medicina ni la ciencia saben exactamente cómo surge, ¿no? Hay muchas teorías físicas, emocionales, mentales, en fin, pero no hay una fórmula de, pues tienes cáncer, pues hacemos esto, ¿no? La medicina lo que hace es quitar el síntoma, pero no la raíz. Entonces, lo que pude observar tanto en mi caso como en otros casos, y pues lo he visto ya que ahora que me dedico a ayudar a las personas a pasar por esta época difícil, todos tenemos que tratar de encontrar nuestro caminito de salida. No, ningún tratamiento de medicina ni alópata ni holística tiene resultado del 100%, ya sabes, yo curo el 100% de mis pacientes. No hay, o sea, a lo mejor habrá unos que tienen un mayor porcentaje que otros, pero al final lo que he visto es que el camino para llegar a ser un sobreviviente de cáncer es muy difícil para cada uno, ¿no? Entonces, en este esquema desarrollé para mí como un esquema integral, ¿no? De, pues, hábitos físicos, ¿no? El cuerpo, hábitos mentales, la mente, el corazón, los emocionales, el espíritu y el entorno. ¿Por qué? Porque todo lo que, o sea, el cáncer se desarrolla por la química interna, ¿no? Y todo hábito que tú haces en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, genera una química positiva o negativa, ¿no? Uh-huh. Y esto lo único que hace es suprimir o fortalecer las defensas. Entonces, si tú tienes una química interna en donde el ambiente es ideal para el cáncer, pues el cáncer va a sobrevivir y va a crecer, ¿no? Pero si tu química interna no le permite crecer al cáncer y más bien le permite a tu célula natural mantenerse sana, entonces el cáncer nunca va a ganar, ¿no? Porque el cuerpo sí sabe cómo combatir el cáncer. La teoría dice que todos desarrollamos células de cáncer y el cuerpo y las defensas le va diciendo a esta célula, oye, estás mal, acomódate o destrúyete o la encapsula o le corta su manera de alimentarse, en fin, hay muchos mecanismos que tiene el cuerpo para combatir el cáncer y el hecho de que desarrolles un tumor o ya una enfermedad quiere decir que ya hubo muchos pasos que el cuerpo o no detectó la presencia de un tumor o de cáncer, o no tuvo la fuerza para combatirlo, ¿no? Entonces, todos, lo que he observado y estudiado es que todos hacemos como este trabajo integral, todos vamos buscando la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, aunque la gente siempre se va a lo físico primero. Uh-huh. A mí siempre me buscan para alimentación, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, pues para mí siempre ha sido muy importante hacerles saber que no solo la alimentación o el ejercicio o la hidratación o el descanso, ¿no? Sino todo lo que hacemos en el día, las 24 horas del día, hace que tu cuerpo funcione o no, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, básicamente es lo que voy haciendo con la gente y lo que he implementado para mí. Y justamente por eso tu proyecto, que eso es tu canal de YouTube, tus redes sociales, tu libro se llaman Sin Espacio para el Cáncer, ¿no? Justo con esta idea de cómo hacemos para como reducir esa posibilidad de que el cáncer pues encuentre ese espacio para desarrollarse. Exacto, o sea, eso es lo que quiere decir sin espacio para el cáncer, es quitar todo lo tóxico y buscar la fórmula positiva o adecuada para ti, ¿no? Para que el cáncer pues no sobreviva, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Ahora, regresando un poco a tu historia, Joy, ¿tú qué síntomas detectaste, o sea, previamente en tu vida, como que te llevaron pues a buscar ayuda médica y que, bueno, finalmente resultó en el diagnóstico del tumor? Mira, yo estaba un día trabajando, la verdad es que nunca sentí nada hasta que un día estaba trabajando y iba a recoger mi coche y de repente abro la puerta y como que se me falsea el pie, no me caí, pero fue como un movimiento brusco de la cabeza. Uh-huh. Y cuando ya como que, me levanto, de repente no sabía dónde estaba. Y lo único que reconocí fue mi coche, ¿no? Entonces me subo al coche y a la hora que quiero manejar, no me acordaba cómo manejar. Y entonces, pues un poquito el nervio así no puede ser, como, ¿no? A ver, acelerador, freno, así, ¿no? No, qué impresionante.
Sí, la verdad como que fue un shock de, no puede ser, ¿qué está pasando? No, a ver, no, sí sé manejar. Entonces ya empiezo a hacer como ejercicio mental para poder manejar, prendo el coche y en eso cuando volteo a la calle digo, ¿y dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces, pues otra vez, ¿no? No puede ser, no puede saber mi casa. Y yo soy muy orientada, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí esforzándome hasta que ya por fin logré hacer como un mapeo mental del camino y llegué a mi casa, ¿no? Y eso no bastó, o sea, lo peor es que dirías ahí, corres por tu mamá o por tu marido y vas al hospital, ¿no? No, 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 o sea, yo llegué a mi casa como si nada y fue una semana después que otra vez estando en la sala de mi mamá, me echo para atrás en el sillón, se vuelve a dar como un movimiento brusco de la cabeza y no sé cómo explicarlo, pero haz de cuenta que sabía que estaba en casa de mi mamá, pero mi cabeza veía y sentía que estaba en otro lugar. Ujú. Entonces, nada más me acuerdo que le dije, ma, ¿qué acabo de hacer y decir? Porque sé que estoy en tu casa, pero de repente me fui a otro lugar. Entonces, no, mi mamá dijo, no, no, vamos a correr con un neurólogo, por favor. Entonces fuimos al neurólogo y y me hizo varias cosas como de reflejos, los ojos, la vista, en fin, ejercicios de fuerza. Y como que me dijo muchas opciones. Ah, pues mira, no te veo nada fuerte, pero pues puede ser, y me dijo una lista de cosas desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y pues claro que yo pues me quedé con el, no creo que haya nada, ¿no? Pero, y me mandó a hacer una resonancia magnética, la cual no me hice. Ujú. Entonces sí, corro. Esto fue en diciembre. Ujú. Para febrero, empecé un día con un dolor fuertísimo en la cara. Resulta que se me inflamó el nervio trigémino por herpes facial. Bendito herpes facial porque volví a ir al neurólogo y ya por estas dos condiciones me dijeron, oye, ¿qué pasó? Hazte la resonancia magnética y vamos a hacerte desde el cuello para arriba, ¿no? Y entonces ya, por fin me hice el estudio porque ya no podía por el dolor. Estuve una semana con cortinas abajo, con muchos medicamentos, casi pues dormida, porque es un dolor muy fuerte. Y ya me llama el médico y me dice, oye, ya tengo los resultados de tu resonancia, te veo el viernes 7 de la noche con tu esposo, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que me habló, se me hizo raro. Nos fuimos a ver al neurólogo, nos sentó frente a una computadora y nos empezó a explicar a mi esposo y a mí que querían hacerme un procedimiento donde te abren 1 centímetro de la cabeza, pues meten un instrumento, sacan un poco de tejido para ver qué es, ¿no? Y pues todo este procedimiento era despierta, ¿no? Entonces, además nos los platicó con una presentación de PowerPoint con fotos de cómo era el procedimiento. Entonces entramos en shock, mi Ujú. esposo y yo, y me acuerdo salimos y no hablábamos y íbamos en el coche así de, ¿no? Nada más de, ¿y ahora qué hacemos, no? Y nada más me dice, pues háblale a tu papá. Y en el momento que le habla a mi papá y le empieza a contar, oye, pues fui al médico, pues pasó esto, ¿no? Empieza a decir, bueno, así furioso, ¿qué? No te van a abrir la cabeza para hacerte un estudio, ¿no? O sea, si te abren la cabeza es para operarte, ¿no? Entonces, ahí empezó nuestra rondín de médicos, de neurocirujanos, pues mira, o sea, unos decían es un tumor, otros decían no te podemos decir hasta que no abramos y saquemos y se haga un estudio patológico, pero pues sí, la mayoría decía que era un tumor y los procedimientos pues eran diferentes, ¿no? Entonces, pues esa fue como mi inicio de diagnóstico con el cáncer. Y como ahorita tú nos lo platicas, o sea, creo que pues justamente el primer shock inicia cuando se recibe el diagnóstico y me parece bien interesante cómo también cada persona vive diferente el diagnóstico. O Sí, sea, a veces puede haber como un shock, ese de, a ver, ni entiendo bien lo que está pasando, puede haber negación, puede haber rabia, ¿no? Como en el caso de tu papá, o sea, de sí, reaccionar con enojo. Tú sí. ahora, o sea, ya a la distancia en cuanto a tu historia y también con la experiencia que tienes acompañando a otras personas, ¿qué consejos nos puedes compartir para afrontar un diagnóstico como este? Porque yo creo que muchas veces, incluso los mismos profesionales de la salud, al dar el diagnóstico, no están preparados para acompañar a la persona en el shock emocional que representa. Pues sí, porque mira, en principio la palabra ya tiene una connotación fuertísima, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 instantáneamente la gente dice, tienes cáncer y es muerte, ¿no? claro. Eso es, o sea, lo primero que ligas. Y si no ligas muerte, ligas
quimioterapias, vómito, sin pelo, ¿no? Gris, flaco, ¿qué va a ser de mi vida? ¿No? Algunos pensarán, Entonces, por ejemplo, dinero, ¿no? Lo que cuesta un tratamiento. exacto, exacto, o sea, ¿cómo me llega esto a mí en este momento, ¿no? Que también es, ¿por qué yo, no? Yo creo que a todos en algún momento se nos presenta esta pregunta, algunos la hablamos, otros no, algunos la piensan mucho, otros pocos, pero en general es, ¿qué pasó, no? Porque tú vas por la vida como si nada y de repente te dicen cáncer y es un cuetazo de agua fría, es un freno a toda tu planeación de vida, Claro. toda, ¿no? No, bueno, y luego tú con niños chiquitos, no me imagino eso. Pues sí, se vuelve muy difícil porque pues eres joven, ¿no? Entonces, pues, que es bueno, porque es un motor muy fuerte al decir, tengo mucho más por qué vivir, ¿no? O sea, no quiere decir que la gente mayor no, pero como que tienes esta responsabilidad de hijos, ¿no? De cómo los vas a dejar, ¿no? Y la responsabilidad de dejarle a tu esposo a 3 niños, ¿no? Y una bebé de 4 meses. Claro. Entonces, mi consejo que entiendo de entrada, que lo voy a decir, sé que es difícil el consejo que voy a dar, pero los matices del cáncer son muy, muy extremadamente diferentes. O sea, hay mucha gente que le dicen, por ejemplo, fue al dermatólogo y tienes cáncer de piel y resulta que es un cáncer tratable, ¿no? El de suyo, no quiere decir que todos los de melanoma sean casos fáciles, ¿no? Pero resulta que era quitarles y ellos ya vivieron una semana o unas horas con estos pensamientos horrorosos, ¿no? Y y luego hay casos en donde pues resulta que no, pues sí hay un tumor, hay muchas opciones que hacer, tratamientos y, o sea, hay casos medios y hay casos que se van volviendo complicados, pero al final la historia nunca te la vas a poder imaginar como realmente va a ser. Entonces, por más que te digan cáncer, por más que sí hay un trabajo ahí inicial que tienes que hacer de esperar a dar los pasos necesarios para entender bien tu diagnóstico. Porque en la primera visita no vas a entender como que el diagnóstico completo, ni lo que va a requerir, ni lo que va a seguir los siguientes años, ¿no? O meses. Entonces, pues no adelantarse en historias y pensamientos macabros, porque así son, y esperarte a paso tratar de lidiar con los pensamientos y con las emociones tan fuertes que son pues que trae y acarrea la palabra cáncer, ¿no? No para todos resulta ser el final, ¿no? Sí, me gusta mucho lo que dices porque es como concentrarnos en vivir en el presente, a ver qué información tengo en este momento, cómo me estoy sintiendo en este momento, qué sí puedo resolver en este momento. Y ya con Claro. eso es más que suficiente, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Y normalmente lo que hacemos es, me voy directo a lo negativo, cuando hay muchas historias positivas del cáncer, ¿no? Y positivas en que me refiero a muchos pensamos que el cáncer nos despertó, ¿no? Fue un despertar, fue un cambiar tu vida rotundamente y fue más una oportunidad que una tristeza y un bloqueo y una situación negativa. No quiere decir que no vivas esas situaciones difíciles de terror, de ansiedad. O sea, claro que las vives. Claro que hay días dificilísimos, ¿no? Y a lo mejor meses y semanas, ¿no? Pero también trae muchas cosas buenas. Trae unión familiar, sobre todo en México, en culturas como la nuestra, es una unión con la gente hermosa y no solo familiar, o sea, es un interés, o sea, no sabes la cantidad de mensajes que recibo de gente de, oye, ¿cómo ayudo a alguien que está viviendo esto? Quiero apoyarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, hay mucha gente que toca estas historias de cáncer y que son afectadas de alguna forma y que quieren ser parte del sistema de apoyo de tanto el paciente como de la familia que rodea al paciente, ¿no? Entonces, también hay una dinámica padrísima. y que esta resignificación tan linda que tú nos estás invitando a hacer de poder ver como un regalo que puede venir a partir de esta experiencia, es justo lo que te llevó a ti, pues primero como a educarte para ti, pero después a buscar compartir lo que has aprendido con otras personas. Y justo por eso me gustaría preguntarte, Joy, sobre esta metodología que tú has desarrollado, que sé que se divide como en 5 áreas principales para apoyar a las personas a desarrollar hábitos saludables que pues no dejen espacio para el cáncer. Sí.
Pues sí, esta metodología la fui desarrollando porque pues es muy chistoso. Las personas que decidimos como, pues voy a buscar toda herramienta que me ayude a vencer la enfermedad, vamos haciendo cosas similares, ¿no? Pues sí va siguiendo sin querer un patrón. Uh-huh. Y lo fui viendo en mi vida, lo fui viendo porque yo empecé a platicar con gente al poco tiempo yo creo que cuando me empezó a regresar el pelo, la gente me empezó a ver bien y me empezaron a decir, oye, puedes platicar con mi amiga, con mi primo, y así yo iba a cafecitos y a hospitales y a casas a platicar con gente, todavía no me dedicaba a ayudarlos, pero sí a platicar. Y te vas dando cuenta que todos de alguna forma pensamos, sentimos y vivimos las situaciones, incluso ciertas enfermedades. Tengo una amiga que vive otra condición totalmente diferente a la mía, pero vivimos situaciones familiares, emocionales, en fin, muy similares, ¿no? Y después me topé con un libro, una doctora que se llama la doctora Kelly Turner, uh-huh, que escribió un libro que se llama Radical Remission, que yo siempre lo recomiendo. Esta doctora se dedicó, yo creo que es la única que se ha dedicado a buscar, a recopilar toda la información de los casos de cánceres radicales, es decir, cánceres que no tenían opciones en cuanto a la medicina para ni tratamiento, eran inoperables, intratables o ya no había nada que hacer y les dieron tiempo, ¿no? Te quedan 2 meses, te queda 1 año, ¿no? Y de repente estas personas, pues, como ya no tenían la medicina, pues tuvieron que vivir sus últimos días, entre comillas, pues viviendo o, en fin, tratando de ir despidiéndose o no, o combatiendo con otras herramientas. Uh-huh. Y pues empezaron a encontrar herramientas que pues los mantuvo con vida un día y otro, y meses y años, y de repente 15 años, ¿no? Uh-huh. Y regresaron con el médico, ¿y tú qué haces aquí? Tú ya no deberías de estar aquí hace cuánto tiempo, ¿no? Entonces ella empieza a recopilar toda esta información de estos cánceres o remisiones radicales y encuentra 9 patrones en común. Y cuando los empecé a ver y a leer, dije, claro, o sea, me empecé a identificar y empecé a identificar las pláticas con otras personas de, pues todos vamos teniendo estas 9 coincidencias, ¿no? Uh-huh. Y las 9 cosas bueno, haz de cuenta, en lo físico, la primera sería cambiamos radicalmente nuestra alimentación, ¿no? Uh-huh. La otra es hacemos una suplementación, acompañamos nuestra alimentación con una suplementación. Esas 2 son las únicas en común que hay en la parte física, ¿no? Okay. Por otro lado, somos en la parte como mental, somos personas que decidimos tomar el control de nuestra enfermedad. Ya no, ¿qué es esto? Que ya no se lo dejamos a los médicos, ¿no? Sino de repente dijimos, pues yo también voy a hacer algo por mi parte, estén de acuerdo mis médicos o no, ¿no? Unos vamos preguntando, otros pues no van preguntando y van haciendo. Entonces tomamos el control de nuestra vida. La otra es, tenemos motivos y razones fuertes de vida. Esa es otra. Liberamos emociones reprimidas, no sé si sepan, pero pues hay ya hasta una personalidad cáncer, somos personas, lo que hay y coincide, y yo en todas las sesiones siempre les voy preguntando, oye, esta es la descripción de una persona con cáncer, ¿te reflejas? Y todas me dicen sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. Y también, o sea, conforme lo que dice la teoría emocional respecto al órgano afectado, también, a ver, esto es lo que dice cáncer de páncreas, tal, te reflejas, y la mayoría en el órgano también responden que sí. Pocos casos me han dicho que no, ¿no? Entonces, somos personas que en la niñez reprimimos una emoción negativa, abandono, injusticia, rechazo, en fin, y puede ser algo fuerte de la niñez o puede ser algo muy simple, ¿no? Pues simplemente sentí injusticia frente a mi hermano, ¿no? Uh-huh. O me dejaron en algún lugar un fin de semana y no pude superar el abandono. Y entonces vivimos como con esta emoción negativa guardada como en una cajita y jamás la expresamos, ni la experimentamos, ni la vivimos, ni le hablamos. La vivimos en soledad. Entonces vas por la vida avanzando, se presentan circunstancias y de repente pues ya no puedes más con esta contención, ¿no? Entonces pues, lo que se hace es un trabajo de liberar todas estas emociones suprimidas, y entonces otra cosa es empezamos a vivir más a partir de emociones positivas, ¿no? Uh-huh. A fomentar la risa, a estar más en familia o con los seres queridos, en fin, a buscar más eventos, ¿no? En tu vida,
que te hacen sentir emocionalmente y te traen paz mentalmente, ¿no? La otra es que nos dejamos llevar por la intuición. De repente, en ese momento en donde todo se ve oscuro, todos escuchamos una vocecita interna que te dan una dirección, ¿no? Entonces, llámalo intuición, llámalo tu espíritu, llámalo Dios, un ser superior, pero hay una voz que te va dando cierta paz, cierta dirección, ¿no? Y cierta certeza. Y la escuchas, ¿no? La otra es que tenemos una conexión espiritual, entonces hacemos una conexión mayor con un ser superior. Y esto es porque cuando ya físicamente o médicamente ya no hay ni una sola herramienta a la que te puedas agarrar, pues la esperanza y la fe son las únicas, ¿no? Entonces es donde empiezas a buscar a Dios, a preguntar a algo más por respuestas o por dirección. Y lo increíble que hace, yo siempre les digo, no importa la religión, más bien tu creencia, ¿qué crees? ¿No? Y fomenta y practica tu creencia. Porque científicamente, cuando tú realizas una actividad espiritual, liberas neurotransmisores, varios al mismo tiempo. Liberas oxitocina, endorfina, serotonina, relaxina y... Ay, se me fue oxitocina. ¿Dopamina, será? Dopamina, exacto. Y todas estas, que es una farmacia increíble del cerebro, se liberan hacia el cuerpo y lo que hacen es refuerzan tu sistema inmunológico. Ajá, además de que te traen estabilidad, tranquilidad, paz, mejor toma de decisión, en fin. Al hacer una actividad espiritual, las liberas al mismo tiempo. Entonces, esta es la maravilla de implementar en tu vida algo espiritual, ¿no? Entonces, como ves, las cosas que te voy diciendo están muy relacionadas pues al área a las 5 áreas que yo voy, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual. Y la quinta, que es el entorno, es porque necesitamos aprender que, o sea, tú no escoges ser quien eres, sino naces siendo físicamente una persona, naces dentro de una familia, en una comunidad, en un país, ¿no? En un tiempo. Entonces, tus situaciones y tu entorno no dependen de ti. Si tienes situaciones laborales, familiares, muchas veces no está en tu control. Entonces, aprender a lidiar la enfermedad con tu esquema de vida económico, social, físico, o sea, con todas las posibilidades que tienes, pues también es algo importante de ir acomodando en este mismo proceso, ¿no? Siempre comento que las personas que estamos viviendo cáncer, la verdad, yo soy muy afortunada de poder trabajar con estas personas porque es cuando su esencia se abre y se deja ver y es hermosa. Entonces están en su mejor momento abiertos a todo. Y aquí es donde tus fortalezas se acentúan y tus debilidades también. Y entonces no es que estén mal las debilidades, sino simplemente en tus debilidades necesitas encontrar el apoyo en las personas que te rodean. Quienes te rodean no están ahí por coincidencia, es porque somos como un plan perfecto, ¿no? Entonces, lo que a ti te falta lo tiene la persona de adelante. Y eso hace que tu relación se fortalezca. Y muchas veces en muchas teorías escucho pues quita todo lo tóxico de tu vida, quita tus relaciones tóxicas, ¿no? Y cuando llegan y pues quita tu papá, quita hermano, quita esposo, digo, ¿cómo? Si en tu ADN está su información, tú no puedes vivir en conflicto con tu ADN, ¿no? No se puede. O con personas que han sido parte de tu historia. Son personas que han impactado tu vida de alguna manera y necesitas siempre, o sea, es mucho mejor sanar, ¿no? Y tratar de reconectar que separación y crear conflicto, ¿no? Esa es mi manera de verlo, ¿no? A veces, pues cuando tú decides perdonar, pasarlo y eso, la otra persona decide no, y está bien, ¿no? Dar su espacio y pues a veces te tienes que apartar, mientras tú hagas el trabajo de que esto te vaya afectando menos, ¿no? Un problema con una persona. Me encanta, Joy, porque ahora que te escucho, estas áreas que manejas y estos puntos que nos compartes, es que creo que incluso van más allá de un diagnóstico de cáncer. O sea, realmente, si todos los pudiéramos aplicar,
O sea, llevar una alimentación más sana, complementarnos cuando es necesario. Me encanta el punto que dijiste, tomar control de la enfermedad, o sea, hacernos responsables de nuestra propia vida. No somos víctimas, estas son nuestras No. circunstancias y qué hago a partir de ellas. Fomentar, como ahorita estabas hablando, un entorno social en el que al menos de nuestra parte liberemos conflictos, ¿no? No podemos cambiar a los demás, pero si yo perdono, si yo suelto, si yo me pongo en una postura de apertura, de amabilidad, todo cambia. Trabajar con las emociones, o sea, creo que realmente es algo que todos deberíamos de hacer. Pues sí, al final, mira, o sea, la neurociencia lo habla ahorita muchísimo, ¿no? O sea, todo es a partir de percepciones, no de realidades, ¿no? Entonces, tú decides cómo observas las situaciones y a la gente. Y cuando tú observas a partir del enojo, de la tristeza, del rencor, nunca lo vas a ver bien. Uh-huh. Y si lo ves a partir de la compasión, de la misericordia, del amor, las cosas toman otro color, ¿no? Totalmente. Entonces, a mí esto lo empecé a entender. Yo siempre utilizo la Biblia mucho como instructivo de vida, lo digo mucho, pero me hace entender muchos conceptos universales o de situaciones de vida. Y dice, ¿no? La lámpara del cuerpo es del ojo, ¿no? Si tu ojo es bueno, tu cuerpo goza de luz. Y si tu ojo es malo, permaneces en la oscuridad. Qué lindo. Sí, la verdad es un versículo padrísimo, pero me hizo entender que, claro, o sea, tú decides cómo observas, ¿no? Y la neurociencia lo dice, todo es tu percepción y la percepción viene de todos tus mapeos mentales, ¿no? Que tú decidiste pensar que la vida es correcta si se hace de esta manera o es incorrecta si se hace de la otra manera. Y muchas veces va en contrario a lo que piensan otras personas, ¿no? Uh-huh. Y que es Entonces, un poco como lo que nos decías de tu esposo y tú cuando estaban frente a este médico que les decía, bueno, como que estas estadísticas sin un buen pronóstico y ustedes decidieron, ¿no? Darle una mirada a la enfermedad diferente. O sea, es un hecho, o sea, la enfermedad aquí está a punto, yo decido sí, cómo la veo. sí, sí, o sea, para mí fue en ese momento como si tuviera una imagen de yo voy a regresar con este médico a decirle, ya ves, sí soy tú, ¿no? Tu primer paciente que ha sobrevivido y aquí estoy grande y viejita, ¿no? Y no quiere decir que muchas veces no haya dudado. O sea, la duda muchas veces se ha presentado porque, pues, no sé, de repente siento un dolor en la cabeza o mareos o en fin, ¿no? No todo el tiempo me siento perfecta, ¿no? Cuando me siento mal, a lo mejor entra la duda y entonces es ahí donde tengo que recordar ese momento. No, o sea, tú vas a ganar, o sea, tú estás bien, tú estás sana, no hay nada, ¿no? Y entonces pues le ordeno a mi mente a pensar y cambiar, ¿no? Entonces regreso y entonces ya se tranquiliza mi corazón, ¿no? Entonces Uh-huh, es uh-huh. un ejercicio que tienes que ir haciendo repetitivo y todo lo que haces repetitivo pues se vuelve automático, así como un niño aprende a gatear y a caminar y le toma tiempo aprender a gatear y a caminar o a pararse y brincar y lo hacen una y otra vez. Así es esto, ¿no? O sea, tratar de callar los pensamientos negativos que trae esta enfermedad requiere esfuerzo, requiere tiempo y práctica, ¿no? Entonces, lo logras, o sea, después llega un momento que yo pues ya tengo estudios cada 6 meses y antes la sufría y ahorita ya, o sea, como que de entrada cuando llego sé todo va a estar bien, entro y pues hago mi resonancia magnética tranquila y creyendo y teniendo la fe que me van a decir todo sigue bien. Ahora, en estas 5 áreas, cuerpo, mente, corazón, espíritu y entorno, bueno, sé que hay muchísimo por hacer en cada una y que obviamente además tú esto lo personalizas con cada uno de tus clientes, pero me Uh-huh. gustaría pedirte, Joy, que, o sea, brevemente nos compartieras algunas estrategias que ya sea que las personas quieran prevenir o que ya tengan un cáncer puedan implementar en cada una de estas áreas. Sí, pues mira, o sea, todo empieza por el pensamiento, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho las técnicas de visualización. Uh-huh. Hay muchísimas en línea en YouTube, visualizaciones que te ayuden a trabajar la parte física. Entonces, si estás en un tratamiento, puedes cerrar los ojos, visualizarte en tu lugar favorito, en tu lugar tranquilo, ¿no? Y entonces empezar a ordenarle a tu cuerpo, ¿no? Que la quimioterapia se dirija
específicamente a las células de cáncer y lo visualices, ¿no? Y visualizas cómo la quimioterapia va entrando, no toca ninguna célula sana, ¿no? Y va directamente a las células de cáncer y las destruye, ¿no? Un poco es este trabajo de visualización que muchas veces también cuando empiezas, la gente que le tiene miedo al cáncer, que hay mucha gente que a lo mejor tuvieron pérdidas y entonces están preocupadas y quieren hacer prevención, es trabajar con los miedos y la ansiedad. Entonces, así como cuando entras en pensamientos de ansiedad y vas creando taquicardia y reacciones físicas, ¿no? Tú puedes igual cerrar los ojos, respirar profundamente, callar tus pensamientos, ¿no? A lo mejor darte 5 minutos de meditación enfocada y enfocas en tu respiración, ¿no? 5 minutos, 5 minutos. Cada vez que entra un pensamiento, lo callas y regresas, ¿no? 5 minutos, 5 minutos. Y poco a poco lo que vas haciendo es empezar a practicar, a enfocar hacia está todo bien, a visualizarte sana, a visualizarte tranquila, a visualizarte en tu actividad favorita, vete, no sé, en tu bici, en la montaña, riendo, levantando los brazos como quieras, pero algo que te saque del miedo y te suba a un plano más alto, ¿no? Que es pues la alegría, la felicidad, el amor, estar entre tu familia, en fin, o sea, la mente no vive en tiempo y espacio. Entonces, la mente, estés viviendo físicamente lo que estás viviendo, cree que lo estás haciendo o si lo visualizas, cree que estás en ese momento también. Entonces, empieza a liberar toda la química interna positiva, ¿no? Para calmar, para bajar el estrés. Todo esto ayuda a la dopamina, la serotonina, a bajar niveles de cortisol, ¿no? Que el exceso de estrés está muy ligado a todas las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, pues estas herramientas de meditación, oración, baile, pintura, risa, en fin, cualquier cosa que te haga cambiar de un momento de preocupación, de ansiedad, de tristeza, tienes que hacer cualquier esfuerzo en ese momento para cambiar de dinámica. Ok, buenísimo. Entonces, sí. Bueno, y aquí además me gustaría aportar que todo esto además tiene base científica. O sea, ya Sí. se ha demostrado cómo la meditación y la oración favorecen la neuroplasticidad cerebral y cómo la visualización, justo como nuestra mente no distingue entre lo real, digamos, y lo imaginario o lo virtual, pues se ha visto cómo cuando yo estoy visualizando algo, se activan las mismas regiones del cerebro que si yo lo estuviera haciendo. O cuando yo estoy visualizando conexión con amor, con risa, con pertenencia, se activan esas regiones del cerebro y se fortalecen esas redes neuronales. Y como tú decías, es práctica, o sea, hay que fortalecer lo que yo quiero que sea mi realidad. Así es, o sea, el cerebro es un músculo, ¿no? Y entonces el cerebro hace dos cosas, o proteger o crecer. Y no hace las dos cosas al mismo tiempo. Si estás tratando de protegerte porque estás en miedo, porque no quieres que te pase, estás en ese estado y todo tú estás en funcionamiento a protegerte. Pero cuando estás en crecimiento, aprendiendo algo, superando algo, avanzando, estás en otra dinámica y entonces el cambio neurológico se da en crecimiento, no en protección. Entonces, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, no puedes protegerte y crecer al mismo tiempo, sino puedes hacer o una o la otra. Quien está en estado continuo de protección, de preocupación, de esto no debe ser, se va a mantener ahí y no va a crecer, no va a poder ver otras opciones, otras oportunidades, ¿no? Entonces necesitas como que abrir esta puerta del crecimiento y sí, como dice, la neuroplasticidad y el cerebro, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar los circuitos, la energía, las formas y la química del cerebro, ¿no? De acuerdo. Ahora, Joy, en cuanto a cuerpo, ¿qué nos podrías recomendar? Mira, o sea, obviamente la alimentación es algo que importantísimo. Yo creo que muchos empezamos por ahí. Es la primera medicina, aunque pues desgraciadamente los oncólogos y los médicos, la gran mayoría no lo reconocen, pero sí empieza a haber algunos médicos que lo reconocen. Pues es de lo que se hace tu cuerpo, ¿no? Tú continuamente estás generando nuevas células y creando nuevas células y se hacen de lo que tú consumes, ¿no? Entonces,
Pues la alimentación es importantísima. Lo más fácil ahorita para decir es todo lo que venga de la tierra, tu cuerpo lo entiende. Todo lo que venga de la fábrica y de la química, pues tu cuerpo no lo entiende. Entonces es como una regla muy fácil. La hidratación evidentemente es importantísima. Somos 75% agua, ¿no? Y la célula sana necesita muchísima agua, ¿no? Entonces, una buena hidratación siempre va a ser indispensable si estás en tratamiento, si estás en prevención y si estás después de un tratamiento, ¿no? Además de que te ayuda a desintoxicar. Si estás con quimioterapias y radiaciones, pues necesita el cuerpo desintoxicar aún más de lo que ya está intoxicado por otros tipos de estrés, ¿no? El sueño, que resulta ser una parte difícil para los pacientes con cáncer porque pues con los miedos y la vulnerabilidad y todos estos pensamientos negativos empezamos a tener muchos insomnios. Es así, algo común, muy común. El insomnio es difícil, entonces pues buscar algún médico, ya sea pues tu médico de cabecera o ayurveda o medicina funcional para que te ayude a conciliar el sueño. Es importante que duermas tus suficientes horas, ¿no? Sobre todo la gente que está en tratamientos y trabajando, ¿no? Y tiene hijos y, en fin, tiene una vida de ciudad difícil, pues es muy importante, ¿no? La parte de la respiración, sí me gusta motivarla de tomarse descansos, ¿no? A lo mejor fomentar ejercicios de respiración en el momento que puedas o aislarte de repente, ¿no? Y tomar un respiro y descansar la mente y descansar el cuerpo, pues cuando lo puedan hacer. Y pues el ejercicio también, o sea, todas estas áreas que te estoy diciendo en la parte física, están comprobadas que las personas que comen bien, descansan lo suficiente, se hidratan lo suficiente y hacen ejercicio lo suficiente en un esquema de enfermedad, o sea, caminar, ¿no? Lo que puedas, una clase de algo tranquilo, ayuda muchísimo y apoya a los tratamientos. Entonces sí tienen mejores resultados y además están mucho más animados, porque estar bien alimentado, estar pues con endorfinas por el ejercicio, con serotonina que generas después del ejercicio, pues esto te hace como una mejor sensación de bienestar, ¿no? Entonces, sí es muy importante pues estos hábitos físicos, ¿no? Y yo creo que es lo más fácil de cambiar en un principio. Entonces, si empiezan por la parte física, la alimentación, yo no digo hazlo así de un día para el otro, ¿no? Porque son muchos cambios, pero los puedes ir implementando paulatinamente y hasta que, ¿no? Ser más estricto cuando estás en tratamiento o en operación y a lo mejor ya que haya pasado y hayas tenido buenos resultados en los estudios, ya te puedes conceder un poquito más, ¿no? Claro. Porque ser demasiado estricto también en tu alimentación, pues te lleva estrés, ¿no? Entonces... Sí, qué bueno que dices eso, porque al final hay que recordar para qué estoy haciendo estos cambios alimenticios, pues para estar más en paz, para estar más sano. Y cuando soy Claro. demasiado rígido, pues me lleva a lo contrario. Y yo aquí me gustaría añadir también, busquen apoyo profesional como yo, o sea, alguien que está especializado en cáncer, porque tú comprendes muy bien cómo es el tratamiento y puedes dar indicaciones. No es la misma alimentación cuando una persona está en su tratamiento de quimioterapia, cuando quizá no. Entonces también buscar ese apoyo, ¿no? Sí, y la verdad yo siempre les digo, a ver, o sea, vengan a sesiones de coaching, pero también si necesitan psicólogo, por favor, vayan al psicólogo. Si necesitan terapias de otro tipo, vayan a otras terapias. O sea, necesitas muchas herramientas, muchas, ¿no? Médico funcional, nutriólogos, health coach, o sea, la más gente que te pueda dar información, porque cuando tú escuchas esta información, tú vas a decidir, esta sí, herramienta sí necesito, esta también, porque tú, o sea, tu intuición, esto digo, aquí les comento un estudio que me fascinó, de la intuición. Hicieron un estudio en donde ponían a varias personas frente a la computadora y entonces la computadora escondía bajo la cortina, bueno, atrás de la cortina un objeto. Y entonces ellos con el mouse tenían que ponerlo frente a ambas cortinas y escoger, ¿no? Y entonces hicieron el ejercicio y las personas estaban conectadas con aparatos en las manos y en el corazón. Y lo que se dieron cuenta en este estudio es que aunque la gente no todas acertaron y muchas se equivocaron en escoger la respuesta correcta, el cuerpo en todos los casos, todas las veces, nunca se equivocó.
Wow. siempre supo la respuesta correcta. Entonces, cuando la persona ponía el mouse frente a la respuesta incorrecta, el ritmo cardíaco se aceleraba y sudaban ligeramente las manos. Y cuando ponían el mouse frente a la respuesta correcta, se estabilizaba el corazón y no sucedía nada más, ¿no? Estaban tranquilos. Y lo más impresionante es que la respuesta del cuerpo llegaba 2 o 3 segundos antes de que la computadora decidiera dónde esconder el objeto. Entonces, hay una parte interna que todavía se está estudiando del ser humano que sí sabes lo que necesitas, ¿no? Entonces, mucho en las sesiones de coaching es más importante para mí que ellos se escuchen y que ellos vayan acomodando sus piezas, porque considero que su espíritu, su intención, como tú quieras decirlo, saben cómo duermen, cómo despiertan, cómo está su corazón, cómo están sus pensamientos, cómo están, y ahí adentro está la respuesta, ¿no? De estas herramientas que necesitan. Como te decía, no todos seguimos el mismo caminito, no es ABCD me curo del cáncer, ¿no? Claro. Tomo esta pastilla, hago 3 sentadillas y me curo el cáncer. No, o sea, hay quien en este libro comenta con la risa, ¿no? Pues yo me voy a poner a reír 2 veces al día con mi hija y pues ella dice, además de todos los otros cambios que hizo, la risa fue lo que más me funcionó. Yo te puedo decir, para mí la música y el canto fue una de mis herramientas más fuertes, ¿no? Otra persona fue levantarse en el amanecer y agradecer cada amanecer, esperando su muerte, ¿no? Y de repente la muerte nunca llegó. Y agradecía todas las mañanas hasta que se curó por completo. Otros fue, nunca tuvieron contacto físico y de repente pues empezaron a abrazar y eso y pues, se curaron por el cariño, ¿no? Entonces, o sea, las historias son increíbles, ¿no? Gente que hasta comía una semana algo y si subían sus antígenos, ese alimento lo quitaba y entonces, y así, iba estudiando cada alimento hasta que encontró su fórmula de alimentación perfecta, ¿no? Que a lo mejor es muy diferente a la que hacemos todos los demás pacientes con cáncer, ¿no? Y esto que comentas de la intuición, qué importante se me hace yo y sobre todo porque creo que ante una enfermedad que puede ser tan abrumadora como el cáncer, un gran factor de estrés es la cantidad de información que recibe el paciente, ¿no? Y Ay, entonces, por un sí, lado, el médico te dice, pero tu amiga viene y, oye, es que a mi mamá que tiene cáncer le funcionó esto y lees en internet y de pronto es como, o sea, tanta información satura y es como decir, sí, a ver, o sea, ok, qué bueno que hay toda esta información, pero yo, mi intuición, mi parte interna, ¿qué me dice? sí, Y confiar sí. en eso. Sí, totalmente. O sea, a ver, hay muchísima información, hay muchísimas cosas que hacer, sin duda, y gracias a Dios existen todas estas posibilidades. Y la verdad es que es divino que la gente llegue y o sea, recibes libros, recibes mails, recibes mensajes, o sea, al final estás recibiendo cariño, pero sí, de repente recibes demasiada información. Sí. Entonces, yo lo que siempre les digo es, a ver, tómate un tiempo para cerrar los ojos y decir, ¿qué quiero hacer? Porque donde está puesta tu fe, eso te va a funcionar. O sea, si han leído a Joe Dispenza, el poder del placebo. O sea, lo que tú crees que te va a funcionar, eso te va a funcionar. Y no solo eso, sino que el universo, Dios, como quieras verlo, te va diciendo sí, ¿no? O sea, sí que te acuerdas que estás pensando en la terapia de tal y luego escuchas una conversación y luego ves una película. O sea, si de repente el universo te está dando 3 coincidencias o 4 coincidencias de algo que tú internamente ya estás pensando, ve y hazlo. Claro. ¿No? Porque hay ahí una concordancia de, no, y esto pues lo dice la ley de la atracción. Lo que piensas, lo que dices, y eso atraes. Entonces, si tú piensas que vas a encontrar tus herramientas, que esto te va a funcionar, pues vas a traer todo lo que tú necesitas para sanar, ¿no? De Entonces, pues eso acuerdo, es. Uh-huh. de acuerdo. Y finalmente, en el aspecto del entorno, ¿qué nos Uh-huh. recomendarías? Ay, pues es el trabajo más difícil. Este. Ay, pues mira, Sí, porque aquí entran en juego otros factores, digamos, fuera de nosotros, ¿no? sí, totalmente. Mira, se vuelve muy complicado porque primero tendrías que aprender a tomar conciencia de la responsabilidad de ti y no de los demás, ¿no? Lo que tú tienes en toda relación, en toda circunstancia, ¿no? Entonces, en principio, en el entorno, pues, identificar qué es lo que te hace enojar, quién te hace enojar y por qué. Uh-huh. ¿No? Porque no es la persona, sino es, como muchas veces mi mamá dice, piensa que no es la persona que te está haciendo, sino esa persona hace, Uh-huh. ¿no? Hace, no te lo está haciendo a ti persona, eso hace a todo el mundo, ¿no? Entonces,
¿por qué te afecta a ti una manera de actuar, una manera de hablar, sí hay una parte en donde de repente como paciente te vuelves intolerante a los demás, porque como tú estás teniendo que vivir toda esta profundidad de la importancia de la vida, porque la vida, el hoy, el ahora, el amor, las personas, o sea, todo empieza a agarrar mucho más importancia que el título que tienes, que el coche, que lo económico, que si sabes mucho, sabes poco, que si, o sea, eso pierde importancia, ¿sabes? La vida toma importancia. Entonces, empieza a haber este conflicto de la gente superficial y tú que empiezas a aprender a vivir más una vida con mayor sentido, ¿no? Entonces, toma tiempo acoplarte al entorno porque estás en un momento inestable. Mental y emocionalmente estás a veces hasta arriba, así metros arriba que la gente, de emoción, de querer vivir, de pasión, y de repente estás sumergida en una profundidad, tristeza, desesperación, porque yo, ¿no? Y la gente no sabe lidiar con eso, tú no sabes lidiar con eso, muchas veces no reconoces que estás en esta loquera emocional y mental, ¿no? Y primero tienes que empezar por ti, tienes que empezar por calmarte tú, por buscar observar todo a partir de tú por qué ves y por qué te enojas y por qué te impacientas y por qué. Entonces, cuando te empiezas a contestar y entender el por qué te enoja y eso, empiezas a ver a la gente con más compasión. Y eso te ayuda muchísimo a poder aislarte, ¿no? De las malas actitudes o de lo que no te gusta o de la situación que no quieres, ¿no? Muchas personas no solo es las relaciones que tienen alrededor, en el entorno, sino su situación laboral, ¿no? A muchos el estrés que les está generando eso es el trabajo, ¿no? Entonces, a veces tener que tomar decisiones de cambio de trabajo o cambio de esquema de vida durante la enfermedad, pues son 2 trabajos simultáneos, difíciles, ¿no? Y fuertes, claro, pero no imposibles, ¿no? Entonces, sí, la parte del entorno, yo creo que es donde más requieres ayuda. Por eso siempre digo, busca toda la ayuda profesional posible que puedas en todas las áreas para que pues aciertes de mejor manera, ¿no? No quiere decir que no te equivoques, pero claro, para que puedas actuar de mejor manera hacia afuera cuando tú internamente estás con un revoltijo de emociones, situaciones y pensamientos difíciles de controlar, ¿no? Ahora lo que nos compartes me hizo pensar en 2 cosas. Primero, casi al inicio de la entrevista tú decías que justamente una situación tan crítica como esta puede aflorar, digamos, lo mejor de las relaciones, ¿no? Y sentir esa unión, ese cariño de la familia, de las amistades, a veces de gente que ni esperabas, pero creo que también en otros casos las situaciones tan críticas también despiertan muchos conflictos, muchos miedos dentro de la familia. Y o sea, justamente es duro poder afrontar eso y sí, como tú dices, se necesitan muchas herramientas porque ya de por sí la persona que está viviendo con el cáncer pues trae todo lo interno y como tú dices, y ahora lidiar con lo que surge. Sí, o sea, sobre todo cuando haces el trabajo emocional, ¿no? Como te decía, a ver, tienes que regresar a ver qué fue la emoción que guardaste de pequeño, que realmente es cómo leíste a tu papá o a tu mamá, ¿no? Sí. De forma negativa, ¿no? Y pues si en esta etapa, digo, a mí lo que me pasó es que fue más mi papá, ¿no? Pero ya cuando estaba viviendo el cáncer, para mí mi papá ya era un superhéroe, ya había vivido toda mi experiencia de perdón y de reconectarme con mi papá, me ayudó mucho, ¿no? Pero sí me tocan muchos casos del dolor y la afección, obviamente por alguna de las figuras paternas o maternas, ¿no? Y que continúa, ¿no? Entonces, sí es la parte más complicada para ellos, porque no, o sea, muchas veces son personas que llevan años tratando con terapia esto, ¿no? Y me dicen, es que ya lo hice, y sin embargo siguen sin perdonar. Claro. Y siguen sin observar a la persona como un ser humano con defectos, ¿no? Porque a los papás no les queremos permitir ninguna equivocación, ¿no? Y es difícil porque
Pero dicen, es que ya lo trabajé, ajá, pero siguen expresando enojo, dolor, cuando hablan de la persona, ¿no? No hay una sanidad en esa relación. Entonces, ahí, pues se necesitan herramientas, sí, psicología, sí, terapias y todo, pero pues es un trabajo repetitivo de perdón, 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 y de hacer esfuerzos de reconectar con esa persona, de buscar, o sea, forzarte en observar las cosas buenas de la persona y cambiar la imagen por completo de quien crees que es y permitirte a la persona mostrarte quién realmente es, ¿no? Y eso es muy complicado, o sea, yo no puedo decir que yo ya lo logré, o sea, a lo mejor con mi papá lo hice, ¿no? Pero pues con otras personas, no, evidentemente no. No, y como tú dices, me gusta mucho que haces énfasis en tomar responsabilidad. O sea, no es que mi papá es el malo, es que porque mi marido hace tal cosa, es, a ver, yo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me enoja? ¿Qué me impacienta? ¿Qué hay en Sí, mí que me está generando eso? Porque creo que también un patrón muy común que se da con personas que están viviendo alguna enfermedad es que a veces descargan todo con su cuidador principal. sí, sí, Entonces, ese enojo que yo tengo, esa frustración, esa desesperación, pues la proyecto en el que tengo más cerca, que a veces es el esposo, que a veces es un hijo, que a veces es una enfermera. sí, porque al final te puedes poner en la situación de soy la víctima. Y Claro. entonces todo lo observas desde soy víctima. Entonces, si soy víctima, los demás son desgraciados que tienen la suerte de no tener esta enfermedad, ¿no? Y entonces, pues, ¿a quién? Son tu punching bag. Sí, Sí. la verdad es que el cuidador primario es un labor muy difícil, muy pesado, sobre todo cuando el paciente está en esta postura de víctima, ¿no? Claro. Y bueno, nada más aquí, ya que lo mencionamos, también súper recomendado para los cuidadores más cercanos también buscar ayuda. Sin duda. O sea, la enfermedad siempre afecta a toda la familia, ¿eh? Pero es que mis piezas se movieron todas, mis hermanos, mis papás, mis suegros, mis cuñados, mis hijos, o sea, todas las piezas, incluso con amistades, todas las piezas las tuve que acomodar para poder meter en mi día los tratamientos, las quimioterapias, el descansar, el sentirme mal, el estar de mal humor, o sea, todo eso lo tuve que acomodar perfecto. No quiero decir que lo logré, pero tratarlo como ser lo mejor posible, pues para que todos lo pudiéramos vivir, ¿no? Pero, o sea, a mí sí me pasó que, y la mejor forma que puedo explicarles, haz de cuenta que cuando estás en tratamientos, quimioterapias, médicos, estás tan en este modo de operar, 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 hacer, que de repente estás como en un ojo de un huracán, ¿no? Que de repente, ¿no? Llegó el huracán, movió todo y de repente estás en el ojo y hay calma, ¿no? Y luego cuando terminas todo el tratamiento, termina de pasar el huracán y es un desastre, es un desastre. Entonces, este, volver a construir sobre cimientos que están tirados, arrancados, el matrimonio, ser papá, ser mamá, las relaciones entre tus hijos, es muy difícil, ¿no? Y de repente sigue surgiendo, ¿no? Siguen surgiendo problemas en la pareja porque ya pasó. Entonces los enojos y la desesperación y todo eso, pues tiene que salir de alguna forma, ¿no? Claro, Y, y no, y estoy pensando es que además, después de que pase el huracán, luego también quedan muchas cosas por resolver. Por ejemplo, en algunos casos personas pues se endeudaron, entonces ahora hay que pagar eso, cómo regreso al mundo laboral. Sí, sí, sí. sí, sí, o sea, económicamente es una situación muy difícil y desgraciadamente las quimioterapias y los tratamientos son carísimos, ¿no? Y no necesariamente son la solución a todos los casos, no quiero decir que a otros no, pero sí hay mucha gente que de repente ya no puede, ¿no? Económicamente continuar o ya no puede físicamente también continuar con las y tiene que buscar otras alternativas. Yo creo que hoy estamos en un mejor momento, por lo menos en la medicina, las inmunoterapias empiezan a tener mejores resultados en ciertos tipos de cáncer. O sea, yo en lo personal, mi papá ahorita está con un melanoma metastásico grado 4, que hace 5 años tenían 2 meses de vida y hoy en día tienen 5 años hasta ahora. Ya hay pacientes que llevan 5 años y siguen bien y mi papá, su tumor, pues ya se redujo más del 50% en su primera etapa de tratamiento, ¿no? Wow. Entonces, y ya no vive las secuelas de la quimioterapia. Entonces, yo creo que, pues sí, las alternativas están teniendo que cambiar porque la gente, pues ya no está queriendo solo apostarle a la quimioterapia y la medicina está necesitando
crear nuevas opciones que no afecten tanto al cuerpo, ¿no? Así es. Yo, y lo último que quisiera preguntarte es, para las personas que justamente estamos acompañando y que rodeamos a alguien que está viviendo con cáncer, ¿tú cuál dirías que es la forma más asertiva de apoyar? Ay, pues mira, o sea, yo lo primero que les digo es permitirle al paciente tomar el control en cuanto a decisiones. Ujú, Muchas veces observo hijos desesperados impulsando a los papás a hacer tratamientos que no quieren, ujú, ¿no? Y entonces, ¿no? Tuve algún papá que me decía, pues lo estoy haciendo por mis hijos, pero sé que esto no me va a funcionar. Y evidentemente no la pasó bien y no le ayudó, ¿no? Y entonces los hijos se quedan con la carga. Entiendo en la desesperación de la pareja o de los hijos o de los papás, ¿no? De impulsar, pero la decisión tiene que en principio venir del paciente, todo ujú, lo que hace. Este, Hay que acompañar a las personas, pero también respetando espacios. Hay veces que necesitas estar acompañado y hay veces que necesitas estar solo. Entonces, basta con preguntar y ujú. hacerle saber, oye, con toda confianza, cuando me necesites, dime y de qué manera, ¿no? Y cuando te estorbe, también házmelo saber, ¿no? Y muchas veces proponer, si eres una persona que puedes ayudarlos a resolver tareas diarias, ¿no? Hacerles la comida, hacerles el súper, llevarle a los hijos a la clase, recogerlos de la escuela, se enfermó su hijo, llevarlo a médico, sacar a la pareja y sabes que ahora yo te acompaño y deja que tu acompañante descanse tantito, se vaya y se distraiga. O sea, hay muchas formas. O mensajes de hola, ¿no? Un chiste, un café, detalles. O sea, hacerle saber a la persona que te importa y que te acordaste, Mm, ¿no? Y respetando estos espacios porque de repente estás apático, no quieres ir a ningún lugar, no quieres ir a eventos sociales, no quieres ir a cenas, fiestas, ay, es que no quieres celebrar, ¿no? ujú, Y se vale decir, pues no, no quiero, y el chiste es que la persona se sienta tranquila de que le están respetando su no, ¿no? claro. Y algo muy importante, que yo sé que la gente lo hace con muchísimo cariño, pero el tratar de animar con, ándale, échale ganas, órale, mira, no, es que tienes que hacerlo de esta manera. O sea, ese mensaje, cuando tú no has pasado por cáncer, nunca va a ser bien recibido, Ujú, nunca. Lo que sí puedes hacer para motivar es motivar con reconocimiento. Si reconoces el esfuerzo, la persona le vas a reforzar y decir, ay, sí, ay, mira, sí, ay, qué bueno que se dan cuenta que le estoy echando ganas, ¿no? ujú, Qué bueno que reconocen mi fuerza, qué bueno que reconocen mi valor, qué bueno que me admiran, ¿no? Por lo que estoy viviendo, qué bueno que me entienden. ujú. Es una mejor herramienta el motivar con reconocimiento que hacerles entender que necesitan tener y tomar buena actitud, ¿no? Y echarle ganas. Joy, Serían por como favor, háblanos de tus servicios, de tu libro y tus datos de contacto para todas las personas que quieran acercarse a ti y buscar apoyo. Sí, claro. Pues mira, mi libro se llama Sin espacio para el cáncer y lo encuentran en Amazon, impreso o digital. Cuando doy talleres o cursos o clases de cocina o cuando puedo, pues llevo mis libros y ahí los vendo personalmente. En las sesiones también los vendo. Estoy en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Estamos subiendo muchos videos. Lo que quiero que entiendan es que mi mayor deseo con eso es que la gente tenga la información a la mano y tenga muchas herramientas, ¿no? Para que puedan decidir qué hacer. Entonces, en los videos estamos poniendo información. Muchas personas hemos visto que les ha ayudado, ¿no? O por lo menos les refuerza conceptos, ideas. Te digo, es Instagram, Facebook, YouTube. Y por ahí me pueden mandar mensaje, les mando información de cómo son las sesiones. Normalmente hacemos una sesión como de química, donde platicamos pues, su caso, les platico cómo es el esquema, definimos qué áreas principales detectamos, que es las que necesitan mayor trabajo, y pues vamos ahí
estableciendo cada sesión, ¿no? Más o menos 5 o 6 sesiones dependiendo de cada persona, pueden ser una vez a la semana, una vez cada 15 días, y las hago presenciales y también en línea. Entonces utilizamos todo, Skype, FaceTime, hasta WhatsApp, ¿no? Como la persona se sienta y lo tecnológica que sea, también ayuda muchísimo, ¿no? Yo estoy en la Ciudad de México, entonces, pues ahí es donde pueden encontrarme con mensajes en Instagram, ahí respondemos. Buenísimo, ya saben que van a encontrar los datos de contacto de Joy aquí en las notas del episodio. Y pues ahora sí, para despedirnos, te voy a hacer las 2 preguntas que siempre hago a mis invitados. La primera, querida Joy, es ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Ay, ahorita estoy con muchas ganas de indagar sobre música, música como una herramienta para sanar, entonces estoy con mucha hambre de la música en mi vida personal y para implementarlo en mi trabajo. Ese sería de qué tiene hambre mi vida. ¿Y la segunda cuál es? ¿Cuáles son tus formas favoritas de nutrir tu vida? Ay, pues con la gente. Mi familia, obviamente mi esposo, mis hijos, en principio, mis hermanos, fomentar momentos de pláticas de risa, ¿no? Eso nutre mi vida y definitivamente también el trabajo que hago, hijo, sí, me llena mucho y me motiva a sentir que tengo un propósito lindo en esta vida. Joy, pues muchas gracias por compartir hoy con nosotros. Gracias a ti, qué linda, gracias por invitarme y por esta entrevista. Un abrazo, comunidad, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.